ahora tenemos esa bendición de empezar a estudiar la vida de Jesús en esas 4 lecciones. Está dividido en diferentes momentos en su vida. Y el estudio de hoy es el comienzo de su genealogía, infancia y primer año del ministerio. Así es que vamos a empezar con el versículo anunciando que él vino, y empezamos con Tere y el primer versículo. La primera pregunta, por favor, Tere. La primera pregunta, Lo primero, el versículo. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice, al 6º mes del embarazo de Elizabeth, ¿qué sucedió en una ciudad de Galilea llamada Nazaret? Lucas 1, 26 al 38. Vamos a buscar Lucas 1, 26 al 38. A lo mejor apenas lo leyeron porque fue Navidad, Sí. Pero podemos siempre leer la palabra. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y ahora la pregunta, número 1. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth, ¿qué sucedió en una ciudad de Galilea llamada Nazaret? Yo le puse que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a darle una nueva a una virgen que iba a tener un hijo para anunciarle que concebiría y daría a luz un hijo, Bastante noticia. Jesús. ¿Te imaginas si llega a tu casa y te cuenta algo así de uno de tus hijos o algo? Dices, ¿cómo? ¿Qué? Bien impactante noticia. Y luego, pues, ¿qué significa este acontecimiento en sus vidas? ¿No? ¿Y qué podemos aprender de ellos? ¿Qué piensan? No está esa pregunta ahí en la hoja. Pues ha de haber sido impactante. Impactante. En ese tiempo, pues yo, por ejemplo, a mí me hubiera puesto en shock, ¿no? Me hubiera puesto en shock como una noticia como esa. Y con miedo. ¿Y la reacción de ella qué fue? ¿Obedeció? Pues fue gozo. Ajá. Obedeció y alabó al Señor. Y vemos el inmenso poder de Dios en medio de todo eso, de mandar ese ángel, de anunciar todo eso, de realmente bendecir la humanidad. ¿Qué haríamos en ese tiempo de COVID sin Cristo? Imagínate,
sin saber que Dios tiene un plan, sin saber que Él tiene un propósito con todo eso, estaríamos como la gente neurótica, queriendo salir, no aguanto estar en mi casa, pero Dios da contentamiento. Él pone en tu corazón lo que Él quiere que tengas para enfrentar cada situación. Ujú. Qué lindo mensaje que dio al principio de la vida de Jesús, aún antes de que realmente comenzara gran cosa, nada más que Él nació y eso dio paz. Vamos con Y, preguntas. Ajá, y ella lo reconoció desde el principio como su Salvador, sí, porque en el Magnificat lo declara. ujú. Y al Ujú, decir que Dios es su Salvador, ¿qué estaba diciendo? ujú, que- Ella Pero, era pecadora. ujú. pero además no nació como uno de nosotros, porque no nació de hombre y de mujer, sino nació del Espíritu Santo. Entonces, eso es era una diferencia, porque precisamente es Dios, ¿no? Entonces, la manera como Él fue concebido, ¿verdad? Y cómo fue anunciado su venida, pues fue a través de un ángel. Entonces, esto nos confirma la deidad de Cristo, aunque haya nacido de esa virgen, la deidad y la parte de Dios que Él tiene. Gracias, Lupita. Mari Carmen, la pregunta número 2. Hay Sí. 10 preguntas y creo que alcanza para cada una, casi, casi. Después de los acontecimientos en Nazaret, ¿qué hizo María? Lucas 1, 46, 56. Vamos a leer Entonces Lucas María dijo, 1, 46 al 56. entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. ¿Puedes leer la pregunta, por favor? Que después de los acontecimientos en Nazaret, ¿qué hizo María? Bueno, pues gozarse grandemente y alabar al Señor, ¿no? O sea, porque reconoció el poder del Señor, su misericordia, sus proezas, reconoció que quitó los tronos a los poderosos, que exaltó a los humildes, que a los hambrientos colmó de bienes y que a los ricos envió vacíos. O sea, realmente Dios le habló todo lo que Dios es, ¿no? A través de este acontecimiento. Y en nuestro tiempo hoy en día, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas, viendo la vida y el ejemplo de María? Pues que el Señor nos sigue hablando de la misma forma, ¿no? Que es el Todopoderoso. Ajá, que Él es el todo. Sigue exaltando a los humildes y Que aún derribando. en medio de este tiempo que estamos viviendo debemos de alabarle, ¿no? Y Sí. también, Elanita, la humildad de María, porque veo que no se sintió pues más que otras personas por haber sido elegida por Dios, sino que más bien dijo que Dios había mirado la bajeza de su sierva. Entonces veo mucha humildad. Y eso es algo que necesitamos todos más y más. Que Ujú. uno de los pecados que realmente se apodera del ser humano hoy en día es el orgullo, Ujú. ¿no? Y debemos de tener cuidado, ¿no? No de pensar más de nosotros mismos, sino saber que si no fuera por la gracia de Dios, nada podríamos hacer, ¿verdad? Amén. Ujú. Y pensando que tú quieres orar por tus hijos, su salvación y todo, hay que hacerlo,
pero reconocer que no es porque tú eres una mamá ejemplar en Cristo que ellos van a ser salvos, porque es el Espíritu Santo que tiene que tocar sus vidas. Dios tiene que abrir sus corazones. Tengo una amiga que se siente muy mal porque sus hijos no son salvos y ella siente que ha sido un fracaso y su esposo. Y le digo, sabes que no tiene nada que ver con papas. Es la obra soberana de Dios para sacar a tus hijos. Digo, mira, Adán y Eva tuvieron el mejor, tuvieron Dios mismo y mira lo que hicieron. Así es que, no, yo tuve mamá alcohólica, papá que siempre trabajaba y aquí estoy sirviendo a Dios. Es que no pienses que eres, o sea, sí, inviertes en tus hijos y tratas de guiarlos a seguir a Cristo, pero si Dios no toca sus corazones, todo lo que tú haces no servirá. Sí, y bueno, también, pues fueron situaciones difíciles para María, porque pues ella estaba desposada, entonces pudo haber tenido un rechazo de José al decirle que estaba embarazada sin haberla conocido él. Entonces fueron situaciones realmente también de mucha valentía de María al poder aceptar la situación. También pues la sociedad no veía bien que hubiera una mujer embarazada, ¿no? Soltera. Hoy en día es como cualquier cosa, ¿no? Exacto. Estar desposada quiere decir que se había casado por el civil. Ah, ok. Es legal. Eso es lo que me encanta en México. En los Estados Unidos no tenemos eso de casarse por el civil. Te casas en la boda y es lo mismo. Pero aquí es muy fácil ver cómo era el ejemplo de estar desposada en la Biblia, porque es el casamiento legal por el civil, aunque todavía no viven juntos y todavía van a tener su ceremonia religiosa y la fiesta y todo eso. Aquí también lo hacen así, Elena. Sí, Se casan por el civil y entonces mayormente lo hacen día de semana, lunes, martes, y el fin de semana hacen la boda y de ahí entonces es que se van de luna de miel, o a veces lo hacen una semana antes, pero todavía sigue viviendo con sus padres y luego en la boda formal en la iglesia, entonces ya ahí se va con su esposo. Argentina, la voz de Argentina, ¿puedes decirnos cómo lo hacen allá? ¿Igual? Sí, sí, tenemos el casamiento civil y le damos gracias a Dios que hubo separación de la iglesia, porque si no te casabas por iglesia católica no había casamiento. Y desde el año 1950 la separación de la iglesia y el Estado permitió eso. Y sí, se hacen dos ceremonias, la ceremonia legal y recién pueden ir a pedir la bendición de Dios a la iglesia si tienen el civil hecho. Pero no pueden casarse por la iglesia y después el civil. No. Solo en los Estados Unidos, eso es. ¿No? En los países de Latinoamérica es igual como en la Biblia. Están desposados, pero ellos trabajaban un año, el esposo, para proveer lo mejor para su esposa. Aquí lo hacen, como dices, te casas por el civil el martes y el sábado te casas por la iglesia, ¿no? Ni chance te dan para ganar lo suficiente para poner una casa, pero... Pero realmente en el noviazgo, sí, por ejemplo, se hace que te comprometes y ya cuando le dice, son tiempo de novios, ¿verdad? Entonces el chico le pide matrimonio y entonces ahí esperan un año donde reúnen para la casa y esa cosa, hacen eso. Muy bien. Bueno, ella nos muestra que debemos alabar a Dios, venga lo que venga, ¿no? Ella viviendo ese reto, ese desafío para su vida de aceptar estar embarazada por Dios, de alguna manera, por el Espíritu Santo, en frente de la sociedad y todo eso, ella alabó a Dios y reconoció, ¿no? Que Dios es su todo, ¿no? Y sabía lo que Dios estaba haciendo, aunque quizá no lo comprendía al 100. No tenemos que comprender las cosas al 100. Pienso en el hermano Olivares ahora, que ya perdió su segunda esposa en Cristo, ¿no? Pero él ama al Señor y está comprendiendo lo que Dios quiere para su vida y está siguiendo adelante. La pregunta número 3. Guillermina, ¿puedes leerlo?
Elenita, no tengo la página, número de página para seguir leyendo. Ya te lo escribió en el chat donde pusiste eso. Yo pensé que ya sabías. 198. Ok, gracias. Sí, porque no veo. Guille, ¿tú puedes quitar el micrófono? Sí, no tengo la pregunta, pero tengo el texto de la Biblia. Si alguien me lo dice, lo puedo leer. Sí, la pregunta, Laura, ¿puedes leer la pregunta? Y tú lees el texto. La pregunta 3 dice, ¿por qué tuvieron que ir a Belén, José y María? Lucas 2, del 1 al 5. Vamos a leer eso contigo. Bueno. Lucas 2, del 1 al 5, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Okay. Entonces, ¿qué tuvieron, Guille, por qué tuvieron que ir a Belén? Tenían que ir a censarse. ¿Sí? Y tenían que ir a la ciudad de donde ellos provenían. Entonces tuvieron que cambiarse de lugar. ¿Podrías leer también Miqueas 5:2? Y anótalo ahí en tu pregunta 3. Miqueas 5:2. Ok. Ellos iban a sentarse, a ser contados en el censo nacional o no del país. Sí. Eso fue su propósito, pero Dios tenía otro propósito. Mira lo que dicen. Sí, dice, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El único lugar en el universo donde podría nacer el Mesías era en Belén. Ellos fueron a registrarse para el censo, pero Dios los llevó porque quería cumplir lo que él había escrito desde antes. No nos dice si ellos estaban relacionando eso, pero Dios lo relacionó. Y a veces en nuestras vidas, nosotros vamos a hacer algo porque tengo que cumplir. Así, y en mi vida, por ejemplo, les doy un ejemplo. Y tú piensa un ejemplo en tu vida. En la prepa donde estudié, era ley que tenías que estudiar algún idioma, pero no me gustaban los idiomas y no quise estudiar, pero salí muy alto en mi clase de 1000 estudiantes y no me detuvieron, aunque no había estudiado algún idioma. Cuando entré en la universidad, ya estás hasta aquí con la escuela y quieres salir lo más rápido posible, y pronto yo, viendo en mis ojos, vi si yo estudiaba español, italiano, cualquier idioma, me daban 5 unidades cada semestre. Pero si estudiaba ciencia, matemáticas, historia, me daban 3 unidades. Y yo quería salir lo más rápido posible. Así es que, por ese motivo, estudié español. Ni idea tenía que un día iba a vivir aquí. Ni idea tenía que iba a ser misionera en México. Pero Dios movió todo para que yo lo estudiara. Por eso cuando llegué a México, no tuve que ir a una escuela de idiomas porque ya lo hablaba.
porque Dios me guió para estudiarlo sin saber lo que yo estaba haciendo. Y de la misma manera, José y María fueron a cumplir con ese censo, pero Dios tenía otro plan. ¿Has visto algo parecido en tu propia vida? ¿Alguien podría compartir eso? Lulu, ¿estás diciendo que sí? Sí, cuando mi esposo enfermó, Dios preparó todo para que yo tuviera de qué vivir, porque antes vendíamos libros él y yo, y pues yo no iba a poder cuidarlo y ir a vender libros hasta una escuela de aquí de Tlalnepantla. Entonces Dios fue preparando, él puso el negocito aquí en la casa y ya Dios fue preparando, porque cuando él se enfermó, yo ya tenía ya mi changarrito aquí de qué vivir. Y gracias a Dios. Lulu, wow. ¿Cómo programa todo? ¿Alguien más tiene un ejemplo de que tú hiciste algo, pero Dios tenía otro plan más grande que quieres compartir? Sí, Elenita, Carlos, mi esposo, hace como un mes me estaba platicando de un libro que se llama ¿cómo se llama, Beto? Entretejedor. El Gran Tejedor. Y tengo muchas ganas de leerlo porque me dice Carlos que narra cómo Dios va entretejiendo nuestras vidas y preparándonos y equipándonos con conocimientos o lo que necesitemos para seguir edificándonos en la palabra y seguir extendiendo su reino. ¿Pero has visto algo que Dios ha hecho en especial en tu vida? Todo, Elenita. O sea, no todo, pero algo específico, así como mencioné que estudié español, pero Dios quería llevarme, como mencionó ¿no? Lulu, que empezó la tiendita sin saber lo que iba a pasar. Pues ¿Algo mi cirugía del corazón, la verdad es que yo le iba huyendo desde hace mucho tiempo, al cardiólogo me le echaba a correr siempre y fue inminente, esa consulta ya no me dejó salir y me pasó a urgencias y a las 3 de la mañana me estaba operando. Y agradezco mucho porque traigo un marcapasos de primera generación, es una máquina inteligente lo que traigo, que me ha ayudado a a desarrollar toda esta parte que ahorita estoy desarrollando. Me dio calidad de vida, me dio energía y gracias a eso hemos podido seguir extendiendo su reino. Tú fuiste para lo del corazón, pero Dios quería usarte para evangelizar, ¿no? Sí. Esa es la idea. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Yo. Sí, yo sé que tienes muchos de esos. Yo, Verónica. Ok, Vero. Ok, bueno, pues Dios me quitó mi trabajo de 25 años, mi último trabajo de 25 años, y pues pude estar en el seminario, pero en ese tiempo me ofrecieron 2 trabajos que no se concluyeron. Y justamente en uno de esos fue cuando tú me invitaste a ir a Dominicana. Y no sé si recuerdas que te platiqué, es que tengo una entrevista y no sé qué decir porque pues ya, y tú me dijiste, pues diles que te vas a ir a Dominicana. Y dije, bueno, pues nadie va a aceptar eso. Ni siquiera tuve que decirlo porque pues no se concluyó cuando dije que era cristiana. Y entonces pues el Señor me ha llevado por un camino totalmente diferente al que había estado acostumbrada. Y me ha usado para apoyar, en este caso a Maru. Me ha dejado todo el tiempo aquí con ella y pues de esa forma le he podido servir. Yo tenía otros planes, a lo mejor de seguir trabajando quizá, no sé, pero pues el Señor me llevó por su camino, que ha sido maravilloso, mejor.
siendo nuestro Uber de la iglesia, ¿no? Ayudando a todos. Bueno, estoy segura que podríamos pasar toda la noche hablando cada uno de un ejemplo que yo hice eso, pero Dios tenía otro plan. Así hace Dios. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Qué lindo que podemos confiar en Él. Así es que aun cuando hay cosas difíciles, Dios tiene su plan. Él no promete prosperidad, salud, sin problemas. Él no promete eso nunca. Él promete que va a amarnos, va a guiarnos, ¿no? Va a proveer por nosotros, nos va a dar lo que Él quiere darnos para usarnos, porque somos el barro y Él es el alfarero. Así es que cuando deseamos a la gente feliz año nuevo, lo mejor de lo que podemos desear a la gente es Jesús. Que este año estés muy cerca de Jesús. Eso es lo máximo que te puedo desear. Porque si estás muy cerca de Cristo, tú vas a gozarte en abundancia, vas a gozarte en pobreza, vas a gozarte en pandemia, vas a gozarte en ir al súper y tener que surtir, ¿no? Lo que Él nos quiere dar. Es que no tenemos que saludar a la gente como el mundo lo hace. Te deseo prosperidad, salud, ¿no? Amor. Bueno, tenemos que hacerlo bíblicamente. Pregunta número 4. Ahora sí te toca, Laura. Pregunta número 4. Si puedes leerlo. La 3 tenía una segunda pregunta, era como 2 preguntas en una, no sé si... Entonces, conteste la segunda. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad irrefutable nos muestra este hecho? El hecho de que... Con todos estos ejemplos. Pero sí, pues leeré la 4 entonces. No, ¿qué pusiste a eso? Yo puse para que se cumpliera que Jesús nació en Belén. Dios cumple lo que dice y lo mismo cumple en nuestras vidas lo que Él quiere. Ahora la pregunta 4, Laura. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a pasarlo a Paola para que cada uno tenga algo, ¿ok? Paola, te toca la 4. Sí, claro. ¿Qué edad tenía el niño cuando lo circuncidaron? ¿Cuál es el nombre que le pusieron y por qué? Lucas 2, 21 e Isaías 7, 14. ¿Y qué sentimos cuando comprendemos este pasaje? Ok. ¿Quieres leerlo? Sí. Lucas 2, 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Isaías 7, 14. ¿Alguien lo sabe de memoria? Ok. ¿Saben lo que dice? Aunque no sepas de memoria. Y aquí la Biblia conseguirá. Y se llamará Manuel. Su nombre es Dios con nosotros. Así es. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Bueno, yo contesté que a los 8 días de nacido fue cuando lo circuncidaron. ¿Sabe por qué lo tenían que circuncidar en 8 días y no 7, no 9, no 3, ni 15? Sí, yo sé por qué. Ok. A los 8 días se desarrolla una proteína en el organismo que evita que haya un exceso de coagulación, de adelgazamiento de la sangre y que evita que se vaya a desangrar la persona, bueno, en este caso los niños que les hacen la circuncisión. Sí, exactamente. Y cicatriza bien. Proteínas que se llaman trombina y protrombina y no existen en abundancia hasta el 8º día y al circuncidar al niño antes se desangrarían.
pero al octavo día, esas dos proteínas existen en la cantidad exacta que necesitan para coagular la sangre. Por eso esperan hasta 8 días. Y solamente nuestro gran creador, quien nos hizo, sabía eso. Qué increíble, ¿no? Tanta ciencia perfecta de la Biblia, pero años después lo estudiamos y ya nos damos cuenta que sabio es Dios. Muy bien. Contestando las tres preguntas. Ajá. ¿Y cuál es el nombre que le pusieron y por qué? Yo le puse que Jesús, el cual le había dicho el ángel anteriormente, y Emmanuel, que significa, bueno, es el mismo, Dios con nosotros. ¿Y Jesús qué significa? Yeshua en hebreo. Salvador. Salvador. Salva. El que salva en hebreo. ¿Qué es la palabra Jesús en griego en el Nuevo Testamento? Sí saben. Aunque dices no sé, Laura, yo sé que sabes. ¿No es Curios? Es Cristo. Ah, Cristo. Sí, Cristo. Cristo es el Nuevo Testamento, lo que es Jesús en el Antiguo Testamento. Cristo significa el ungido. Y Jesús es el que salva. Qué interesante, ¿no? Y Emmanuel, el mismo Dios con nosotros. Si tienes duda de que Jesús sea Dios, pues entonces, ¿por qué le pusieron Emmanuel? ¿No? La misma palabra dice que es el mismo Dios con nosotros. Gracias a Dios. ¿Qué sientes cuando comprendes todo eso? ¿Qué pusiste, Paula? Yo puse que pues siento mucha emoción y compromiso porque Dios mandó a su hijo a hacerse hombre. Qué linda. No pensaste nada más en que sientes emoción. Hablas de que eso implica un compromiso con Dios. Mañana en el estudio de Difícil de Creer, vamos a ver acerca de los traidores. Y el pastor MacArthur habla de varias personas que él iba al seminario con ellos y abandonaron la fe. Y yo las veo y soy la maestra. Y digo, Dios mío, ayúdame a ver el alma de cada quien aquí para que no seas uno de estos. Porque es por eso la Biblia dice en 2 Corintios 13:5, tenemos que examinarnos para ver si estamos en la fe. El hecho de que Dios se hizo hombre debe de causarnos mucha emoción, pero debe de provocar en nosotros una gran responsabilidad de vivir la vida cristiana. Si estás casada con príncipe, sigue amándolo. Si estás casada con sapo, sigue amándolo, ¿no? Si eres soltera, solamente vive para Cristo, ¿no? Si Dios quiere traerte un hombre, bien. Y si no quiere traerte, contentamiento. Si tu esposo está enfermo, pues das gracias que tienes tu changarra ahí para trabajar, como Lulu. ¿Qué ejemplos dan ustedes? Pero debemos de tener esa emoción, pero también ese compromiso de vivir para Cristo. Todo eso debe de producir en nosotros. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Yo puse que a mí me inspira mucha confianza porque nos ha mostrado que sus promesas se cumplen. Se han cumplido sus promesas, entonces el Señor es fiel, es verdadero. Y eso me inspira mucha paz, mucha confianza. Ajá. Y sus promesas se cumplen. En su tiempo, no en mi tiempo. Por eso sí, lo que Él promete. Muy bien. Ok. Lupita, ¿quieres leer las 5, por favor? Claro que sí, dice, al presentar al niño en el templo, ¿cuáles hechos maravillosos ocurrieron ahí? ¿Podrías decirnos cuáles fueron y qué podemos aprender de todo esto? Lucas 2, 22 al 38.
Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciéndole, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y ya era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y ahora en corto, conciso, el grano, ¿qué acontecimientos pasaron ahí? Bueno, pues que cuando ellos lo llevaron, dice que ellos lo llevaron, pues ya había, y lo dice aquí que cuando se cumplieron los días, conforme a la ley, y le trajeron a Jerusalén para presentárselo. El detalle es que ya había personas que lo esperaban, personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Y eso fue una sorpresa. ¿Cómo se llamaban esas personas? Se llamaba Simeón, Ajá. fue uno, y Ana, Ajá. de edad avanzada, y era impresionante porque de hecho había una promesa en Simeón, que no iba a morir hasta que pudiera ver, y qué bendición para él que pudiera haber tenido, ¿verdad?, enfrente al Señor. Y dijo, ahora sí ya puedo irme, ¿no? Está cumplida la promesa. Ajá. ¿Y eso qué te enseña? ¿Qué aprendes? Pues yo aprendo que cuando está el Espíritu Santo en las personas, pueden reconocer al Señor. Eso. Ajá. Y tú también. Y yo también. ¡Qué emoción! Que Dios nos haya abierto los ojos para poder verlo y creer en Él y amarlo y seguirle. Esa es pura gracia. ¿Cuánta gente está tan cegada y no lo ven? ¿Alguien quiere agregar otra cosa? Sí, Laura. Bueno, puse casi igual lo que ella puso, que Simeón pudo ver la respuesta de Dios. Entonces yo agregué cómo Dios nos responde de manera maravillosa y única. Él nunca deja de cumplir sus promesas. Y así responde en maneras únicas y maravillosas en tu vida y en mi vida. Para el brazo de Delia, Dios va a responder, por algo eso te está pasando, ¿no? Podemos descansar en sus brazos que nunca transmiten dolor, siempre son de mucho consuelo. Gracias, Laura. Número 6. Ahora estamos, a ver, con Ariadna. Sí. Dice, ¿cuál fue el hecho principal que ocurrió en la Pascua cuando Jesús tenía 12 años de edad? Lucas 2, 43, 52. Y dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén.
sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Qué susto, ¿no? Sí. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, entonces yo le puse ¿cuál fue el hecho principal? Que Jesús se ausentó de sus padres terrenales y por 3 días, pero fue para ocuparse en los asuntos de su padre. Y donde dice qué lección nos da él aquí, que debe haber prioridad sobre sobre lo importante y no lo urgente, ¿no? O sea, lo que va a trascender, invertir en cosas del reino más que las de la tierra. ¿Qué ejemplo nos da? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo en pandemia? ¿No? Es un tiempo único que quién sabe si volveremos a tener ese tiempo. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás, no sé, haciendo algo diferente en las cosas del Señor? Es un tiempo único. Quizá nunca volveremos a tener este tiempo de estar en casa y poder disfrutar del Señor de esta manera, ¿no? ¿Alguien quiere agregar otra cosa? A la pregunta 6. Ok. Vamos a la pregunta 7. Lulucita, y ahora vamos a dividirlos. Tú lo lees y Ale lo va a contestar. Que ponte abusada, Ale. Tienes que quitar el micrófono, Lulucita. Mateo 3, del 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Ale, ¿por qué se bautizó Jesús? Bueno, primero que nada yo pienso que para que cumpliera dice que conviene que cumplamos toda justicia, para que él diera testimonio y que también él cumplía con la ley, ¿no? Que tenían en ese tiempo. Y pues también así, el padre pues lo anunció como su hijo, ¿no? Como su hijo. Entonces ese fue un gran testimonio para los que aprobación, ¿verdad? ¿Mandé? Fue su sello de aprobación. Ajá, sí. A ver, Lulucita, ¿qué piensas que
¿Qué tuvo que tener Jesús en su alma para poder ser bautizado y no bautizar? ¿Cómo? ¿Qué piensas que tuvo que tener Jesús para ser bautizado y no bautizar? Pues él era el Mesías, pero él aceptó ser bautizado para cumplir la justicia. ¿Qué tuvo que tener en su alma para poder ser bautizado y no ser el líder bautizando? Porque era humilde, ¿no? Se humilló y fue obediente a su padre al ser bautizado. Qué gran lección aprendemos de él, porque a veces queremos ser los importantes y no quiero hacer lo sucio, ¿no? Me acuerdo trabajando como enfermera en Los Ángeles, yo hacía todo y pensaban como yo limpiaba y hacía otras cosas, me decían, jovencita, ¿me puedes llamar a la enfermera? Y yo era la enfermera. Pero no pensaban que una enfermera podría limpiar también. Es importante la humildad. Aún en tu casa es importante la humildad. A ver, bicho, vas a tumbar todo de... Yo sé que te levantaste, pero no. Okay, no. ¿Alguien quiere compartir otra cosa de la pregunta 7? ¿Por qué se bautizó Jesús? Ese gran ejemplo que da para nosotros. Efectivamente, ¿no? Fue una muestra, vamos, de si eso venía en la ley para que lo hiciéramos nosotros, él lo estaba haciendo también como una forma de identificarse con nosotros, de que él también lo cumplía, ¿no? La ley. Sí. Y a veces en la iglesia piden apoyo en diferentes cosas que a lo mejor no son cosas para llamar la atención, ¿no? ¿Quién quiere ayudar con las despensas? ¿Quién quiere ayudar con la limpieza de los baños? Pero para poder servir, no dices, ¿en qué? Dices, voy a servir, porque hay una necesidad. Y tú dices, quiero servir, voy a cumplir eso. Y eso requiere... Elenita, una pregunta. Sí. Me imagino que Jesús se bautizó por seguir con obedecer a la ley y también con un plan perfecto para que la ley de Dios se cumpliera. Pero también, o sea, esto es pregunta porque yo no sé, él ya tenía el Espíritu Santo y por eso se pudo bautizar. Pues él es el Espíritu Santo, Dios y Jesús son la Trinidad, la misma cosa. Es que no puedes decir si lo tenía. Okay. Es que él es Dios. Pero él sabía para poder servir, él tenía que humillarse y ser bautizado para mostrar a los demás el ejemplo. Es lo mismo cuando él lavó los pies de los discípulos. Nadie quería ser humilde y lavar los pies sucios de los discípulos. Y él dijo, yo les voy a mostrar ese ejemplo. Bueno, desde que se hizo hombre, ¿no? Desde ahí empieza la humildad, porque pues él, vamos, siendo Dios, ¿no? No, ¿verdad? No tuvo por algo precioso, ¿verdad? Y decidió, ¿verdad? Y él aceptó. Y con sumo gozo, ¿verdad? Vino a hacerse algo tan insignificante como un ser humano, ¿no? Ahí dijiste algo súper importante, Lupita, con sumo gozo. Cuando nos humillamos para servir, no es, ay, tengo que hacer eso. No. No. Lo haces. No estás ay, tengo que ir al súper por Elena otra vez. No. Lo haces así como mi moca loca. Así lo haces porque quieres hacerlo. Ir por tortillas otra vez. Ay, no. Y Vero con un gozo lo hace, ¿no? Son grandes ejemplos para mi vida ustedes. Gracias. Carmen y Gaby. El equipo mamá e hija. ¿Pueden leer la pregunta 8 y contestar entre las dos? Sí.
bueno, ¿cómo venció Jesús a Satanás por 3 veces? Mateo 4, 1, 11. Y chicas, así podemos hacerlo también. ¿Tienes lucha con algo? ¿Quieres vencer algo? Aquí está la respuesta. Psicología de lo alto, aquí enfrente de nuestras narices, si queremos hacerlo. Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Y ahora ella leyó, así es que Carmen, te toca dar la respuesta. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? 3 veces. Aquí está escrito. Con obedeciendo a Dios, confiando en Dios, con la palabra de Dios. ¿Y qué es? Porque todo escrito está en las escrituras. Ajá, exactamente. Él dijo: escrito está, escrito está. ¿No? Satanás es muy sutil. Él viene a torcer la verdad. Él habla verdad, pero con mentira, y nos confunde, ¿no? Y Cristo enfrentó esa mentira y enfrentó la mentira con la Biblia. ¿Tienes una lucha? ¿Quieres vencer algo? Hay versículos que puedes memorizar, guardar en tu corazón y decir: escrito está. ¿Tienes temor en ese tiempo de pandemia? ¿Puedes memorizar el Salmo 23? ¿Tienes angustia? Puedes aprender Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Difícil vamos a tener angustia si nuestros ojos están en el Señor, ¿verdad? Qué gran verdad tenemos en esta pregunta. Escrito está. ¿Tienes una lucha? Memorice versículos que atacan esa lucha. Ese es el bálsamo, esa es la medicina para el alma. No vayas a ver psicólogos y psiquiatras antes de poner por obra la palabra de Dios, porque Él puede darte la paz que necesites para que no sigas teniendo paz del mundo. El mundo nos quiere tumbar, Satanás nos quiere tumbar, pero Dios nos quiere fortalecer y estar firmes en Él. La pregunta número 9, Diana. ¿No has leído todavía? Y vamos a compartir esa pregunta con Guille, ¿ok? Guille, ya leíste. No, sí, es que cambiaron los cuadros, así es que con Vero. Vero no ha leído. ¿Por qué crees que Jesús eligió a los 12 apóstoles? Mateo 10, 1, 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ay, ¿por qué crees que Dios eligió a esos hombres? Pero ¿yo? Bueno, pues primero para que manifestaran los dones del Espíritu que Él les había dado y luego para que continuaran con su legado, es decir, predicar el Evangelio, para que continuaran con su enseñanza. ¿En qué versículo de lo que leímos bases lo que dijiste al principio para manifestar sus dones que el Espíritu les había dado? En el 1 dice que reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Y ese poder de dónde vino? Pues del Espíritu. ¿Y solo de Dios? Solo de Dios. Pero viendo la calidad de esos hombres, lo que vemos de esos hombres en versículos 2 a 4, ¿por qué crees que Dios los eligió? Pues porque eran lo peor, eran de lo peor y era para que vieran el poder que tiene Dios, que no escoge a los mejores, sino en su misma palabra dice que de lo peor. Entonces, no necesitaba ser gente prominente, no, nunca ni excelente. Nunca resalta en ese nombramiento, ay, voy a nombrar a Simón, llamado Pedro, porque él me va a servir muchísimo, es un hombre dinámico, y nunca dio una calificación de esos hombres, ¿no? Oye, Lenita, una pregunta. Es que el don es cuando Dios nos da la salvación, junto con la salvación nos da un don. Pero aquí lo que les dio a los 12 apóstoles fue autoridad y les dio poder y autoridad para hacer los milagros que él también hacía. Y eso fue para comprobar quién era él. Era el Mesías. Y era nada más para ellos, no eran dones espirituales, era algo especial que Dios les dio para mostrar que Jesús era el Mesías. Sí, buena no son dones. Claro, gracias. Exacto. Sí. Pero realmente lo que quieren resaltar aquí, ¿por qué eligió esos 12? Para mostrar que no tenemos que ser nadie importante, ni tener grandes habilidades, ni ser muy, Dios me puede usar a mí, Elena Parker, pecadora. Y además eran muy difíciles, eran personas muy difíciles de carácter. Aunque aquí no nos dice, pero más tarde vemos diferentes enfrentaciones y cosas que tuvieron, pero la idea es que, como el libro que escribió MacArthur, hombres comunes y corrientes. Y eso da esperanza. Dios puede usarnos a nosotras. Me puede usar a mí, te puede usar a ti. No tienes que tener ir a la teología, al seminario como Lupita y Vero que fueron y otros, Ale, puedes hacerlo, pero te puede usar como eres, como mamá, como esposa en tu casa, ¿no? Así es que esa es la idea ahí. Eran hombres comunes como nosotros, para que nadie pensara, ay, Dios me eligió a mí porque mira, yo soy misionera ahora y mira como, no podemos pensar, ay, me eligió porque él sabía que yo podía servir. No, pura misericordia de su parte para elegirme y elegirte. Pura gracia. De lo más vil y menospreciado, ¿no? Sí. Nadie debe de pensar, ay, soy muy inteligente porque por eso Dios me salvó. No, nada de eso, chicas. Así es que si hay algo de eso en uno de nosotros, bórralo, porque no es por mí, es pura gracia de Dios. Y la última pregunta, ¿quién no ha leído? Delia, ¿has leído? ¿Puedes leer el 10?
Y Caro, entre las dos, contestar y Irisema, agregar tu postdata que llegaste al final de panzazo, pero llegaste. Aunque no sabemos porque nada más vemos una foto, pero pienso que estás ahí. Mateo 13, 53, 58. Pero lee la pregunta primero. A ver, ¿qué decía el pueblo acerca de la maravillosa vida de Jesús y sus milagros? Muy interesante esta porción de la escritura. Mateo 13, 53. Una pregunta antes de que empieces. Y con esta pregunta vamos a terminar. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y dónde creció Jesús? En Judea. En Nazaret. Nazaret. Okay. Ok. Ahora sí leí la porción. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tenía esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Podrías contestar la pregunta en esta porción y ahorita Caro va a leer la otra y contestarlo de ahí? Pues dice que sus mismos hermanos se maravillaban de sus milagros, ¿no? Bueno, algunos le creían y algunos no. Entonces, pues es ahí donde él estaba en su propia tierra y aún así no creían en los milagros. Esta es la respuesta. Estaba en Nazaret, donde él había crecido, lo conocían y no entendían por qué él quería hacer esos milagros. Y nombran a su mamá, sus 4 hermanos y que tenía hermanas también. Si alguna vez quieres comprobar que él tenía otros hermanos, aquí es la porción donde los nombra. Pero no entendían. No entendían y no creían. No creían, dudaban, ¿no? Ahora vamos a ir a Lucas 4, 16 al 30. Y con eso vamos a terminar. Lucas 4, 16 al 30. Con Caro. No te escuchamos. Hay que quitar tu micrófono. ¿Sigo leyendo? No te escuchamos, Carolina. Estás con tu micrófono puesto. Disculpe. Ya vas a tener más práctica. Lucas 4. Jesús rechazado en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él,
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, Nosotros, otro truco, otro milagro, muéstranos. de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habría en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naam el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y se llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, ¿qué decían ellos acerca de la vida maravillosa de Jesús y sus milagros? ¿Qué fue su reacción, Caro? Yo creo que fue de ira, y de hecho este versículo del capítulo el versículo 30 que dice, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. En el libro de Juan lo que explica es que él pasó en medio de ellos, pero no lo vieron. Digamos, pero la pregunta es acerca de la reacción de la gente acerca de su vida. Con ganas de lastimarlo. Claro, tenían ira y querían lastimarlo. Eso fue su reacción, viendo milagros, viendo su maravillosa vida. Así es que concluimos este primer estudio de la vida de Jesús pensando, mira, si eso le hicieron a él y él hizo milagros y tuvo una vida perfecta, no debemos de sorprendernos si también la gente nos menosprecia, si la gente no nos acepta como quisiéramos, porque si vivimos para Cristo, nos van a rechazar muchos como lo hicieron a él. La gente se va a molestar por nuestra fe en el Señor Jesús. Si tomamos una posición, si somos firmes en nuestra fe. Pero habrá algunos que Dios mueve sus corazones y quieren conocer a Cristo. Y por eso tenemos que brillar para Cristo. Así como Él brilló para ellos en ese primer año de su vida en el ministerio. Bueno, la semana que viene vamos a continuar leyendo acerca de esa oposición y su año de vida sirviendo a Dios. Gracias a Dios llegaste, Wanda, también. También Iracema al final. Bueno, gracias a Dios por ese tiempo. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? ¿Que te impactó esa lección? ¿Algo en especial? Si no, ¿quién quisiera orar para dar gracias? Delia, ¿querías decir algo? Yo quiero preguntar algo. Primero Delia tenía la palabra y ahorita... Okay. Pues gracias, Elenita, porque este estudio me está sirviendo para recordar, pues, como dice, recordar lo que Dios hizo desde un principio por nosotros y ver las maravillas que Dios hace a través de nosotros, pero que no nos damos cuenta, que lo damos por un hecho, que a veces no lo podemos recordar así como tan fresco como ahorita, ¿no? Y pues es importante no dejar estas cosas porque precisamente luego a veces andamos tropezando por lo mismo. Tenemos que saturarnos de Él para no tropezar. Sí, exacto. Entonces, pues me está ayudando en este momento. Qué bueno, Delia.
Bienvenida. Y ahora, bueno, yo aquí tengo una duda en el pasaje de... Ay, espérame, ya me perdí. De Mateo, donde habla de que de Jesús le mostró las escrituras, bueno, se defendió con las escrituras del diablo. En Mateo 4. Ajá. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que el diablo le diga que le muestra todos los reinos y le dice que se los va a dar, si él sabe que los reinos son de Jesús? Exactamente. Entonces, ese es el engaño del enemigo. Lo que ya es tuyo. Ese es su engaño. Ajá, pero pues ¿cómo iba a engañar a Jesús? Pues estaba como un poco mal de la cabeza. Así está el diablo, mal de la cabeza, pero gracias a Cristo que nos muestra la respuesta, ¿no? Que sí. Cristo está. No importa lo que tú puedes ofrecerme, lo que tú puedes hacer, Dios puede mucho mejor. Y así debemos de estar pegados al Señor, porque Él nos ofrece lo mejor de nuestras vidas. El mundo nos ofrece una imitación, un engaño, ¿no? El diablo te invita a jugar, pero tú pagas. Es como la chica soltera que hay un chico que pues nada más le falta ser cristiano porque es tan lindo, tan eso y aquello y te dejes ser engañada cuando Dios claramente dice, escrito está, no os unáis en yugo desigual, ¿no? Por eso tenemos que usar la Biblia como nuestro guía en todo lo que hacemos. Y en este tiempo de pandemia aún más. Ahora sí vemos a Iracema. Gracias, Iracema. Ya llegaste al final casi, pero Wanda llegó después que tú. Pero no Perdón, Elenita, perdón que no pude llegar a tiempo. Tuve un día complicado, pero bueno, aquí estoy. Vamos a aprovechar que estás ahí. ¿Podrías guiarnos en oración? Sí, claro que sí. Y luego puedes verlo en el chat. Después cuando mi amiga me ayuda a ponerlo, porque todavía soy media ignorante y no hallo cómo subirlo, pero ella me ayuda y lo pone con la carátula tan linda, ¿no es cierto? Así es que lo pueden ver después. Vamos a orar contigo, Iracema. Claro que sí, Elenita, con gusto. Amado Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias porque tú, Señor, nos has dejado tus mandatos, tus instrucciones, la sabiduría de lo alto, Señor, para poder vivir nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra que es tan rica, Señor, por tu palabra en la que podemos encontrar cualquier respuesta a nuestras preguntas, Señor, cualquier consuelo a nuestro dolor, cualquier antídoto a la ansiedad, Señor, que de pronto turba nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos permitas entenderla, que nos des la diligencia para poder estudiarla correctamente, Señor, para que nuestra mente esté saturada de tu conocimiento, de tu sabiduría. Señor, que infundas en nosotros el ánimo de conocerte cada día más, porque solo de esa forma podremos amarte y obedecerte cada vez más, Señor. Gracias por la vida de Elenita. Gracias por cada una de mis hermanas que están hoy aquí reunidas en tu nombre, Señor, dedicando este tiempo para ti, Señor. Te pedimos que nos despidas en tu paz, que esta noche, Señor, tú restaures nuestra fuerza, Señor, y nos des la energía que necesitamos para emprender el día de mañana, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das, por las riquezas de tu gloria. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, no nos da también. Bien. Chicas, si no escucharon el estudio de la semana pasada de cómo evitar una vida de remordimiento, está también en YouTube, está también en Facebook, está también en mi página de seminarios de Elena Parker. Así que, y está también en este chat. Pueden buscarlo. Cualquier pregunta, aquí estoy para servirles. Gracias.